Ruzafa Radio es proximidad. Attention all security. Just uncovered a plot for the eradication of the plantation, and this requires your immediate attention. Está muy bajito, Pablo, dame más volumen. Baja un poco la música y dame un poco más de volumen. Vale, ahí lo tenemos. Ahora sí, son las 7:02 de la tarde y pese a la que está cayendo, señor Chino DJ, hemos venido una vez más inasequibles a cualquier catástrofe natural de las típicas habitualmente en el Levante Feliz. Estamos aquí de nuevo a las 8 de la tarde en compañía de nuestro técnico de sonido de hoy, Pablo Gil, que está el hombre ahí sufriendo con los cascos, con que si me oigo, que si no me oigo. Bueno, a ver, ¿qué me cuentas, perdón, Pablo? Es que no iban mis cascos, no oía yo. Nah, no oías tú, y tanto que no oías. Ya. Bueno, pues estamos, como digo, de nuevo en el episodio número 44 ya, nada más y nada menos, señor Chino DJ de esta segunda temporada de Ruzafa en marcha, episodio número 8 en la segunda temporada. Aquí con pandemia, con inundaciones. Oye, Carlos, esto no está pagado, ¿eh? No está pagado yo, que sabes, bueno, algunos oyentes que tengo en otra emisora de radio hermana, como es Radio Clara, saben que yo tengo tratos con George Soros. Vengo reclamando a los de Radio Clara que nos suelten a ver si lo digo, las pagas extras de Navidad, esas que dicen que ellos no nos ha pagado. Y a mí me gustaría que Ruzafa Marcha también ya puestos lo patrocinara a George Soros, ¿no? Pero bueno, que no hay manera, de momento hablaremos con la autoridad competente, de momento no hay manera. A ver, ya te vas declarando, Pablo, con los controles, oye, ahora ya lo tienes más controlado, ¿no? Sí, ya estamos aquí controlando, vale, sí, poquito a poco, es que además como he llegado pillado, pues vale. Ya, claro. Bueno, pues eso, que hoy vamos a estar hablando de lo que ha sido actualidad esta semana, como casi siempre, con una invitada de lujo como es la grandísima Ana, programadora de una de las salas de referencia de la música en vivo en Valencia, como es la Sala Peligro, de la música en vivo y muchas otras cosas más, ¿no, Chino? Mira, está ahí justo en la puerta, acaba de llegar. Pues espérate que la dejemos entrar. Venga, pasa. Venga, pasa, hombre, va, pasa. Estamos aquí en directo, mira. Hablando de la reina de Roma, saluda ahí a la cámara. Saluda a la cámara. Por la puerta asoma, hablando de la reina de Roma. Luego estaremos hablando de una sección, como es una de nuestras secciones habituales, la sección mensual que le dedicamos al mundo serie, y estaremos hablando de la serie Luder. A mí se me va y se me viene el micro, tío, o el volumen, no sé si eres tú, Pablo, o qué. Espérate que se va a sentar, por lo menos que la saludemos. Ponte los cascos, Ana, ponte los cascos. A ver, ¿escuchas bien? Escucho bien. Vale, lo que pasa es que te oímos fatal. Como no te acerques al micro, no pillamos ni papa. Al micro. Exactamente, te hemos puesto la encachofa esta aquí, has visto, precintada para evitar Pero virus muchas y medidas de porquerías. seguridad. Me parece molto bene. È molto bene, viste. Es que la cultura segura. No sé cuántas veces habré oído hablar de eso. Más todavía, ¿no? Y yo, Ahora, ahí estamos peleando porque en un sea ratito real. vamos a entrar con la entrevista en directo propiamente dicha, que para eso la hemos traído hoy a Ana. Bueno, pero Pablo, oye, deja de toquetear ahí teclas y lánzame el primer tema que tienes después, ese de Black Excellence, con el que vamos a empezar el programa de hoy, ya saliendo de la sintonía. A ver si suena como tiene que sonar. Venga, dale. Black Excellence.
Pero no me quites el micro, porque quería decir que si No te lo quito. No me lo quitas. Que si la semana pasada empezamos con un discazo del examen Supreme, el álbum Bar, que escucharemos luego, su primo nigeriano Johnny Dog acaba de hacer desde Valencia esto con Tommy Black Excellence en el álbum, el segundo volumen de Historia Tercina, producido por Polo Produce. Siento las esposas de aquel robo en nuestras casas, mantengo la esperanza y no pierdo la fe. Tenemos nuestro Dios y este es ya y no ya ve. Lo veréis y veréis cómo todo cambia, pero nunca olvidaremos quién nos dio la espalda. Y cantaréis, bailaréis, hermanos de espadas, cuando estemos celebrando la última batalla. Nunca mirar hacia atrás cuando otros hablan mal de tu gente, tus raíces, hipócritas callan. Y llegarás a caer un nuevo mañana, voy con tu home, volver a casa, nuestra tierra santa. Black Excellence, Dead Presidents, estoy mirando a Dios y no al Reverend. Black Excellence, Dead Presidents, estoy mirando a Dios y no al Reverend. Black Excellence, más allá del trap house, nadie confiaba en un dropout. Black Excellence, Black Excellence, Black Excellence. Sonando, baja un poco la música, Pablo, que ni tanto entre calor se escucha perfectamente. Y estaba diciéndoos que en primer lugar, bienvenidos a todos los Instagramers que a través de la emisión que realizamos parcial siempre del programa, si queréis ver el programa entero, a pantalla completa, con buena calidad de sonido, yo os recomendaría que pasaros a Facebook. Yo ya sé que la mayoría de los Instagramers odiáis Facebook, directamente la cuenta ni la usáis, pero desde el punto de vista de retransmisión de evento es desde luego de mucha más calidad que Instagram, que mola para hacerse selfies, se me van a cabrear los Instagramers ahora, para hacerse selfies y esas cosas, pero o para conversaciones de uno a uno, pero aunque estas de uno a uno, estamos en un estudio con música por el de fondo, tienes alguna transmisión más complicada y por eso vais a verla, la queréis disfrutar con mejor calidad a través de nuestra transmisión en Facebook Live, desde Rusafa Radio, desde Rusafa Marcha con X, Rusafa siempre escrito con SS, y desde nuestras muros satélites, perfiles satélites en Facebook. Bueno, hecho el saludo oficial a los que conectan ahora con nosotros a través de Instagram y también el saludito de rigor para todos los que lo hacéis a través de la señal en vivo en Facebook. Ahora sí, queremos presentar a nuestra invitada de hoy en condiciones que sean a peligro. Ana, buenas tardes. Acerca del Muy micro. buenas tardes. Ahora ¿Me sí, escucháis bien? se te oye perfectamente ahora. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir con la que está cayendo en Valencia,
que me imagino que como nosotros habrás venido con la Zodiac, por lo menos, ¿no? O con un Yo- kayak o algo. Vivo en medio de la huerta y estaba cayendo una que he dicho a las 5 de la tarde. Salgo de aquí que si no, no llego. Efectivamente, ¿no? Así Ya, que ya, estaba ya, ya. muy a gustito ahí en Amor Amargo, Ah, claro, que bajando es el un rato. bar amigo. Yo lo que estoy pensando es, menos mal que se desconvocó, ya lo pensé ayer, menos mal que ayer por la tarde se desconvocó la acampada que el ocio nocturno tenía pensado convocar, y había convocado de hecho, en la puerta del Palau de la Generalitat para plantarse y decir que esto definitivamente no podía ser. La cuestión de los locales de música en vivo, el ocio nocturno en general, todo ese jaleo. Yo dije, si esta gente tiene que meterse en una tienda de campaña ahí delante del Palau de la Generalitat, Si tienda de campaña Va a con- morir, con va a morir. lluvia y toque de queda hubiera sido, vamos, era la muerte, literalmente. jugársela bien. Hubiera sido la muerte del ocio nocturno, que es más o menos lo que se viene denunciando, ¿no? Al menos en la ciudad de Valencia y también en otras partes de España, naturalmente. Todas estas semanas, meses, y la que te rondaré, Morena, porque yo recuerdo que también hubo un plante en la primera ola, cuando el confinamiento del mundo de la cultura en general, pero de la música en vivo en particular, de las salas, y de toda la gente que está relacionada con el sector del espectáculo cultural, ¿no? Y sí, tírame eso que viene debajo, va. Ahí, ponlo. No, eso no era. Lleva- Te saltan de dos en dos, ¿eh? Pero bueno, a ver, pruébalo. Venga, Pablo, que no hay problema. Pruébalo, venga, pon lo que tiene que sonar, a ver. Ahí, ¿ves cómo sí que suena? Bueno, eso. Entonces, Llevamos unas cuantas penurias, sí, pasadas desde el mundo de la música en directo. Primero con el cierre que llevamos desde el 14 de agosto, porque se nos permitió abrir con un tercio del aforo, pero sin barra de bar. Luego se nos cerró el 14 de agosto y desde entonces pues estamos peleando por lo menos que haya una compensación económica, ya que no nos han dejado abrir. Pero tampoco viene, entonces es un... pero tú es te un- acuerdas, ¿no? De aquel cierre que se anunció, aquel apagón cultural, El apagón que cultural, hubo sí. en el mes de abril, en donde se supone que se había resuelto con una especie de comisión que se iba a montar, con una serie de Sí, sí, ayudas. Y yo, claro, viendo lo que pasó ayer, jueves, a nivel de Valencia, que donde también se desconvoca la acampada sobre la promesa o anuncio oficial de Chimo Puig, presidente de la Generalitat, en un sitio tan serio como las Cortes Valencianas, diciendo que efectivamente de manera inmediata se creaba una mesa de trabajo y que iba a haber ayudas directas al sector. A mí me suena un caico de lo que pasó con el Ministerio de Cultura en el mes de abril, de lo que no se ha vuelto a saber nada, porque el ocio sigue igual, la cultura en vivo sigue igual, los espectáculos, bueno, teatros, cines, malviviendo como pueden, pero por lo menos se están realizando actividades, pero de la música en directo nada de nada, ¿no? De la música en directo nada y mal, porque hace 2 semanas también se suspendió el Ola Cultura, que era un ciclo de conciertos financiado por la Generalitat y que era para ayudar a las 3 partes, ¿no? A las salas de conciertos, a los músicos y a las promotoras. Al final se va a poder hacer en streaming para publicarlo en Apunt, pero claro, o sea, Es que eso no es, ¿no? Vamos a ver, esto de que, es que yo, a ver, a mí, tú que eres programadora, como te hemos comentado previamente, diriges una sala de conciertos, un club, bueno, programas en la sala que se llama La Peligro, que es una sala pues, de las más importantes aquí en Valencia, o pero una de las es una sala para grupos emergentes. para grupos emergentes de cultura de base, todo lo que es manufacturado, que al final lo estamos teniendo que hacer todos, ¿no? En esta situación de pandemia, todo lo que es cultura manufacturada para que luego se retransmita a través de una determinada plataforma, es decir, los streamings, mejores o peores hechos, sean más en directo o menos en directo, el feedback con el público ha desaparecido. Y cuando desaparece el feedback con el público, ¿qué es? ¿Qué es? A mí, si la gente quiere consumir o no consumir cultura en streaming, la verdad es que me da un poco más igual. El problema que tenemos con el ciclo de la cultura es que ha habido un agravio comparativo, porque era un ciclo que iba también para artes escénicas y a las artes escénicas no se le ha suspendido. Cuando las artes escénicas salió una línea de ayudas hace 2 semanas y nosotros ni se nos ha dejado hacer el ciclo como tocaba, o sea, se va a hacer en streaming y la gente va a recibir el dinero, pero no vamos a poder hacer nuestra propia actividad, ¿no? Que es la música en directo. Y además,
seguimos sin recibir ayudas, ¿no? Que es un poco el problema al que nos estamos encontrando, que vamos a bajar persiana a muchos locales de música en directo, y cuando un local de música en directo baja persiana, a veces sufre el que no se vuelva a abrir, porque ahora mismo están las casas de apuestas ahí. Eso me interesa mucho que lo cuentes, Claro, porque o sea, tú apareciste, esto hay que explicárselo a la gente. Ana estuvo contando en un reportaje publicado, ¡hala, que nos morimos! Con los Sex Pistols, el gran tipo del rock and roll, que es a fin de cuentas de lo que estamos hoy hablando, pero el tipo del rock and roll no lo hacen las bandas de rock and roll, el tipo del rock and roll lo hacen otros, que es de lo que ahora querré entrar a hablar contigo. Bueno, bájale un poquito más, anda, bájale un poquito más la música de fondo. Me pediste que la pusiera muy fuerte. Sí, bueno, pero bueno. no tan fuerte, macho, que lo podamos entender. Depende del tema que esté sonando. Entonces, Correcto. bueno, pues yo estaba diciendo que gran tipo del rock and roll no lo hacen las bandas, lo hacen otros, ¿no? Y en el streaming está muy claro que quien se lo son llevan son otros las los que se lo plataformas. llevan, ¿no? Facebook e Instagram realmente son quienes se ya están llegando el pastel, porque al final los grupos están colgando en una calidad penosa, porque al final lo que tú puedes ofrecer en streaming casi siempre es una calidad bastante mala, gratis, tu música, ¿no? Y tu arte. Y sin Pero bueno, lo el que te estaba, feedback con el público. lo que te estaba contando creo que es un problema que yo que vengo a hablar un poco del tema de las salas en directo Claro, y claro. no de cómo los grupos lo hagan, porque eso ya es su problema, ¿no? Yo Ya, represento ya. un poco la problemática que nos encontramos en las salas, es que una sala que cierra porque no puede pagar un alquiler que ahora mismo no está pudiendo pagar porque no tiene ingresos de ningún tipo, ni tampoco tiene ayudas ni respaldo desde las administraciones, corre el riesgo de que venga una casa de apuestas y se quede y alquile ese local. Y eso ya va a dejar de ser una sala de conciertos. En Valencia hay muy pocas salas de conciertos, igual somos 7, 8 salas de conciertos legales. Y conseguir una licencia nueva de sala de conciertos es casi imposible. Efectivamente. O sea, el 16 toneladas se duró como 6 años para poder conseguirla. La legislación cada vez es más restrictiva, por lo tanto necesitas cumplir unos parámetros de insonorización, necesitas no tener una finca arriba, necesitas no molestar a vecinos. Es muy difícil que te den una licencia. Entonces, si las pocas que tenemos las perdemos para el uso que le estamos dando, que es como salas de conciertos, eso se va a perder. Y ahí... Perdona que acabe. Y en lo que es en la industria musical, perder el escalón que significa las salas de conciertos es un agravio muy grave. ¿Por qué? Porque los grupos no pasan de los locales de ensayo a los festivales solos. Las salas de conciertos somos el trampolín que no solo da a conocer los grupos de música, sino que además le da una continuidad todo el año, porque los festivales son estivales, son en verano. En las salas de conciertos estamos apoyando las giras, hay muchos tamaños para los diferentes grupos, somos los que realmente estamos dando a conocer las bandas de música y les estamos permitiendo que se desarrollen y que pongan en práctica su directo. Entonces, ahora mismo hay un riesgo muy grande de la desaparición de ese escalón. Y eso es lo que tenemos que denunciar y tenemos que exigir a las administraciones, que nos pongan en valor, que nos categoricen como un sector específicamente afectado por el COVID y que se nos rescate. ¿Sabes? O sea, no podemos abrir porque somos peligrosos, vale, lo podemos entender, pero darnos dinero porque llevamos 9 meses cerrados y no hay manera de sobrevivir pagando alquileres. Hay salas que pagan hasta 3.000 y 4.000 euros de alquiler al mes. Es imposible sobrevivir pagando un alquiler de ese dinero, pagando luz, pagando agua, pagando durante el mes de julio y agosto, aunque no hubiéramos abierto, el 40% de la seguridad social de los trabajadores. Y ten en cuenta que una sala, la Peligro es la sala más pequeña de Valencia, la sala de conciertos, y somos 10 personas en plantilla. O sea, extrapólalo a una sala para 350, 400 o 1000. Contratamos personal. Si no, vaya speech que tiene, tiene cotorra, como se dice en el Caribe, Es que tú también la tienes, si no, no me dejas hablar, ¿sabes? ¡Ay, te he visto puesta! Sí, señora, no, lo que quería decir es que todo esto tiene un corolario. Antes hablamos del gran timo del rock and roll, por eso estaba sonando esta canción. Aunque los Instagramers no lo verán, eso les pasa por no pasarles a Facebook. Bueno, pero que les decía que esto mismo del gran timo del rock and roll, es decir, que eso lo lleva crudo en estos tiempos de pandemia. ¿Quién está haciendo negocio con la música en directo en streaming? En este caso las plataformas, pero también quién pretende llevarse crudo si esta situación continúa sin el apoyo que debería por parte de las administraciones. Lo contaba Ana en un reportaje la semana pasada en Público.es, me parece recordar, o en La Vanguardia, en La Vanguardia, hablando específicamente de la escena de la música en vivo en Valencia y diciendo, cuidado
cuidado, porque es que las casas de apuestas, los bingos, todo ese tipo de negocio corrosivo para la sociedad en general, están detrás de las licencias de estas salas en el momento que se cierren, porque pretenden, en definitiva, como los buitres al acecho, aprovechar la oportunidad para comprar barato locales cerrados con licencia, ¿no? Y este es un destrozo total, claro. Esto es un destrozo total del tejido, digamos, de ese primer escalón del que tú hablabas para los grupos emergentes, en el caso de vuestras salas, o no solo para vosotros, en general de la experiencia de la música en vivo, que es a la que yo antes me refería y la que tanto echamos en falta, porque ahora mismo hay obras de teatro que se están llevando a cabo con público. Hay grandes pantallas, con sus cines, sus butacas, con público. Y eso que ahí no existe feedback entre los creadores, en el teatro sí, pero en el cine no, entre los creadores y el público. Feedback directo. En la música en vivo, o sea... En la música en vivo, en teoría nos permiten abrir, si somos una sala de conciertos sin barra de bar. El gran problema al que nos estamos encontrando es que la licencia de sala de conciertos no existe. No existe en ninguna legislación. Las salas de conciertos somos discotecas, somos cafés teatros, somos pubs y, en definitiva, somos lo que mal llamado ocio nocturno. Entonces, como estamos dentro de la categoría de ocio nocturno, nuestra licencia, no podemos abrir. Entonces ahí encontramos unas trabas legales que están generando pues un agravio comparativo muy grave, porque en realidad pues eso, teatros pueden abrir, cines pueden abrir, un lunch, que es lo mismo que un pub, pero que en vez de cerrar a las 3 cierra a las 2, puede abrir, y un pub no puede abrir. Entonces es como están por no hilar fino, ¿sabes? Por ser generalistas, que les es más fácil y más sencillo, están creando muchos problemas a negocios que les está costando mucho sobrevivir. Y se están cerrando muchos negocios diarios por culpa de esta situación. Cuando realmente, vale, o sea, con las medidas de seguridad, si son las que son, si las cumples, las cumples. Ahora mismo me estás diciendo que es más peligroso tomarte una copa sentada, una cerveza tuya que te la estás tomando tú sentado en un bar, que comer y compartir una tapa de bravas. No, es lo mismo, indudablemente. Pero hay un San Benito con la música en vivo, que es la gente que va a la música en vivo, y ahora hablaremos de esto que está sonando de fondo, un poco ilustrando el aspecto discoteca, que sería un concepto distinto del de la música en vivo. Ahora entraremos en eso, pero en cualquier caso parece que existe como esa alarma ficticia de que mientras que tú estés comiendo, estás sentado, y en cambio en un espectáculo de música en vivo, acuérdate de esa prohibición de, bueno, puede haber espectáculos de música en vivo, pero solo sentados, porque los ha habido, de hecho los ha habido, es que los hay solo así, sentados, donde no se puede bailar. El baile es la perdición, que se puede entender tal vez desde un punto de vista sanitario, pero... ¿¿Sabes lo que no puedo entender? Claro, lo que no puedo entender es que dentro de un mes se vaya a hacer un Viña Rock Road. ¿Vale? Road, o sea, Road, sí, ¿vale? La Marina, y nosotras no podamos abrir. Es que eso es lo que no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que en el Viña Rock detrás hay una multinacional? Es que al final el problema es ese. El problema es que las salas de conciertos son pequeños negocios llevados por pequeños empresarios, que no tenemos ninguna multinacional detrás que pelee porque estemos abriendo. Porque al fin y al cabo, o sea, el Republic está programando en la pérgola, o sea, donde hay pasta y hay una multinacional detrás, sí que se puede. A las automovilísticas, 3.000 millones de euros. El otro día me encontré un colega que trabaja vendiendo coches, me dice, vendió el doble que el año pasado. Pues les han dado 3.000 millones, ¿sabes? Y al otro día estaban diciendo las noticias, ay, los automóviles venden menos. No es verdad, no es real. Lo que pasa es que cuando somos pocos, somos pequeños y no somos un problema a vistas de los políticos en nivel de votos, pues se cagan en nosotros. Y eso sí. Entonces es muy triste porque realmente no están dándole el valor que la música tiene. La música y la cultura nos ha salvado cuando estábamos encerrados. Y nos salva cada día de nuestra vida, porque nos permite tener una mente libre, nos permite tener una mente sana. Y es importante tener la música en presente en nuestra vida, igual que las relaciones sociales. Y somos responsables, somos una sociedad lo suficientemente responsable para poder consumirla de una forma segura, pero no confían en nosotras. Así que muy triste todo. Yo le iba a decir a Pablo que nos diera un respiro. No tanto, no te preocupes. Que nos diera un respiro y ponga la misma canción que estaba sonando, la misma, pero desde el principio,
así nos relajamos un poco y dejamos un respirito, que tú también dejases, y hablamos un poco de ese problema que hay de confusión enorme entre salas de música en vivo y discotecas, ¿no? Porque los DJs dicen, ¿y de lo mío qué? Por ejemplo, ¿no? Ahora hablamos de eso. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Stay out. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting down, good lord. Baby got 'em open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day. True play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about Yeah. No diggity, no diggity. Bueno, este era un clasicazo de la música de baile, reivindicando desde Rusafa Marcha, que para eso estamos aquí en el programa Marchoso del Barrio, cuando era posible salir. Claro, nosotros pusimos este nombre pues entramos en la segunda temporada, en octubre de 2019. Salíamos a la calle con micros y estábamos siempre con agenda, podéis ir aquí, podéis ir allá, y de pronto la oferta ha sido tan abruptamente limitada, porque nos hemos quedado un poco ahí entre dos aguas, ¿no? Y desde Rusafa Marcha, sí, pero ¿dónde te vas de marcha? O sea, entre otras cosas, porque ya el concepto marcha ha sido sustituido, que es de lo que yo me quejaba, por un empobrecimiento de la oferta, porque todos los que hemos disfrutado de la música en vivo sabemos que no es comparable ver una actuación en vídeo a verla en directo. Igual que no es igual ir al campo de fútbol a ver un partido de fútbol que verlo en televisión. No es igual. Igual que no es ver un concierto sentada que verlo bailando. Claro, ¿no? Vamos a ver lo que... Entra el tema de las discotecas vamos y del gran problema. Para mí... Déjame que te haga la pregunta. Vale, perdón. No, tranquila. Esto entra en esta discusión que, ya que te tengo aquí, yo se lo pregunto siempre que puedo a la gente que estéis en el sector, ¿no? ¿Dónde se pone el límite? Porque uno de los problemas que yo entendía que denunciaban las salas de música en vivo era, ojo, nosotros no somos ocio nocturno tal cual, nos habéis metido en el sector de ocio nocturno y como sector de ocio nocturno nos tenéis directamente machacados, es decir, prohibido todo. Pero no somos estrictamente ocio nocturno. Pero entonces, claro, hay otro concepto, porque el concepto musical es muy amplio, ¿no? De oferta musical es muy amplia, que dice, bueno, y un karaoke y sobre todo una discoteca con una sesión de DJs en directo, no de poner un playlist y ya está, como hacen muchas, ¿no? Sino con DJs de verdad en directo, pinchando en directo. ¿Eso es espectáculo musical, es música en vivo o no? Entonces, a mí me gustaría que explicaras un poco, desde el punto de vista de las salas de música en vivo, cómo veis esta especie de confusión o discusión que hay respecto a si las discotecas con actuaciones de DJs en directo se consideran o no se deben considerar espectáculos de música en vivo. A ver, yo te puedo decir que todo es cultura. O sea, en La Peligro, que es la discoteca que represento yo, no voy a hablar por otra, no voy a hablar ni por la asociación de salas, ni por la postura de las salas. O sea, te puedo hablar desde mi postura, desde Ana, programadora de una sala de conciertos que además es discoteca y programa DJs. Ajá. Hacemos las dos cosas. Claro. ¿Vale? Nuestra actividad real y de la que vivimos es de los DJs. Además, o sea, yo me enorgullezco, tenemos 16 fiestas de estilos diferentes y el 80% de nuestras fiestas son a vinilo. Claro. O sea, ver a un DJ pinchando en vinilo es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Es música en vivo en realidad, o sea. Eso no tiene cuestionamiento ninguno. Ajá. Lo que pasa que, como la denominación de sala de conciertos no existe realmente, el Instituto Valenciano de la Cultura ha querido hacer un catálogo para poder darle cobertura a quien programa conciertos de música en directo. ¿Vale? Ajá. No DJs, sino conciertos. Sí que ha hecho esa distinción. Y poder meterte en ese catálogo requiere que tú presentes la programación de 2 años de programar conciertos de música en directo. Y eso pues te da acceso a una línea de ayudas que están intentando sacar para equiparar las salas de conciertos a las salas de escénicas, que son salas que llevan años recibiendo dinero, pudiendo hacer programaciones de calidad, cuando las salas de conciertos y discotecas nos pasa todo lo contrario. No recibimos un duro y no paramos de aportar.
Ahí es. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia cuando se recibe dinero público a cuando no se recibe dinero público? Pues la diferencia prácticamente es la precariedad. Tú te vas a las escénicas y todos los grupos están dados de alta, todos hacen sus facturas, todo el mundo o sea que solo existen los oficiales. Se practica desde la legalidad. Claro. ¿Qué nos pasa en las salas de conciertos que hacemos componentes de música con grupos tocando que no son DJs? Pues que tenemos un formato muy precario, que es la puerta para el grupo, la barra para la sala. Eso tiene unas limitaciones enormes. La primera es que la sala aporta, o sea, una sala de conciertos con una licencia de discoteca no puede funcionar con una persona en la barra. Necesita un seguridad en puerta, un seguridad dentro, un staff y una camarera mínimo para abrir la puerta. Pero ya te digo, en la peligro somos 10 personas trabajando, más un técnico de sonido. Eso significa que tú abres la persiana para hacer un grupo emergente como hacemos nosotros, y si no mete por lo menos a 50, 60 o 100 personas, la sala está perdiendo dinero. Entonces, ¿cuál ha sido la fórmula que ha encontrado la sala para poder programar grupos locales o de fuera sin arriesgar? Es cobrar un alquiler. Eso ha generado una precariedad que al final el músico tiene que tocar por pagar, nunca están dados de alta, tal. O sea, no es que queramos diferenciar entre qué es música en directo y qué es DJ, porque al final es una cuestión de número. Porque a mí contratar un DJ, no me cuesta absolutamente nada. Pero cuando tengo una banda de 5 componentes, todo se complica mucho. Si le tienes que dar de alta Seguridad Social, Seguridad Social, hacer factura y tal. Entonces, ahora mismo se está haciendo esa diferenciación porque llevamos un par de años reclamando a las administraciones que igual que le da a las escénicas, igual que le da a la danza, que a la música en directo le dé dinero también, para hacer programaciones de calidad, para que los músicos puedan estar dados de alta, para que nosotros podamos trabajar desde la absoluta legalidad sin perder dinero. Entonces, no es ningún debate sencillo. Aquí no es que los DJs son... No, cultura somos todos y todas, ¿vale? Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero las limitaciones desde la música en directo hay una precariedad de base brutal y ahora estamos intentando romper con eso. No sé si te he contestado tu pregunta. A mí sí me has contestado, pero a mí me parece que lo que me encantaría poder tener a una técnico cultural de estas que le llaman, que es una cosa muy rara que yo no entiendo, ¿no? De estas de la administración, que me explicara dónde está la línea entre lo que es ejecutar música en vivo y dónde no, porque si la línea está en que alguien cante, entonces los karaoke sería música en vivo, aunque canten mal. Si la línea es interpretar la ejecución musical, pues sería efectivamente muy discutible que los DJs que están pinchando de verdad, que no se están limitando a poner una lista de reproducción, ¿no? Pudiera considerarse que no están ejecutando música en directo. Por tanto, si todos esos entran dentro de la categoría de música en directo o pudieran entrar en la categoría de música en directo, y no solo aquellos... O sea, al final el problema se reduce solo a pagar unos determinados impuestos, pagar una determinada seguridad social, en definitiva, lo de siempre. Regular la cultura, oficializar la cultura de una manera tal que pueda ser filtrada y que pueda descartarse o perseguirse un determinado tipo de cultura y, en definitiva, que haya dos categorías. La categoría para pobres, la categoría, no diré que para ricos, pero sí, por lo menos, la categoría que entra dentro de lo oficial, lo que la administración reconoce como tal cultura. Es lo mismo que pasaba con los músicos en directo callejeros que tocaban en la calle, que si no tienes licencia te puedo detener, licencia significa que me tienes que pagar por el espacio de uso público. Es decir, es la misma reglamentación constante de la expresión cultural que, dado donde estamos, al final lo que está generando son unas discriminaciones que no se sostienen por ningún lado, ¿no? Yo te puedo decir que se considera un sitio de música en directo donde se hacen conciertos. Y tú en un concierto después puedes poner un DJ, que es ambientación musical. Es que un concierto puede ser, y yo los he visto, una fiesta, que es una fiesta de discoteca, y a las 4 o las 5 de la mañana tengo un MC y tengo un DJ. El MC lo he traído de Nueva York, porque esas fiestas yo las he vivido, las he visto aquí en Valencia, y eso no es un concierto.
A ver... No es un concierto, es una interpretación con un MC sí, que viene a cantar claro, su repertorio. Claro que es un súper concierto y reconocido. además un concierto muy puesto de moda, porque ahora mismo hay grupos que van a festivales y es exactamente eso que me estás diciendo. Claro. Un DJ con 3 ¿Dónde personas está, cantando. ¿Dónde está la línea? Que divide, pues la línea al final la decide la administración en función de si me pagas o no me pagas una determinada licencia. Bueno. ¿No? No, en realidad no, pero bueno. No, bueno, pues explícamelo tú, que lo o sabes sea, mejor. lo que te he explicado, ¿vale? Es que ahora mismo se está haciendo esa distinción para poder acceder a una línea de ayudas. Ya. Pero que si tú me preguntas qué es la diferencia entre un DJ, ¿sabes? Y un concierto, la diferencia es que un DJ, por lo general, está pinchando música que, mal dicho, se diría enlatada. O no, ¿vale? bueno. En los formatos que Sí, tengan. sí. ¿Vale? Y es cultura, por supuesto. Y genera y producen. Los DJs producen su Claro, propia que producen música. su pro- eso Llegan te con iba a su propia decir. música, que se la hacen en su casa, Al y micro, la al micro, pinchan, al micro. y a veces tienen sus propios aparatos, tal. Pero a la hora de categorizar qué es una sala de conciertos, se tiene en cuenta la música generada en el momento, en vivo. Y, Bueno, ¿qué creéis que va a pasar a partir de esta mesa de trabajo que se va a generar con el ocio nocturno? No lo sé, la no lo sé, Consejería de yo de Sanidad? eso no puedo hablar porque no sé nada. Pero, y en cuanto a lo que es vuestro sector específico de música en vivo, Es que ¿qué nosotros creéis en la que va a música en pasar? vivo lleva una negociación aparte. Claro, ¿y cómo está esa negociación y qué va a pasar con Pues esa en esa negociación? negociación ahora mismo estamos pidiendo, pues, por un lado el rescate económico, por supuesto, Ayudas directas. ayudas directas al sector por los meses cerrados. Se están pidiendo que la consideración de sala de conciertos, que eso es una cosa que ya llevamos tiempo negociando. Sí, Se como incluye- categoría especial dentro Sí, del ocio, ¿no? Sí, no, que se reconozca que las que estamos en el Instituto Valenciano de la Cultura, ya reconocidas desde las propias instituciones, que se le dé esa etiqueta y se pueda abrir, porque la ley realmente sí que permite abrir a las salas de conciertos, aunque sea sin barro, por lo menos para poder dar una oferta cultural. Y ya que se tiene que modificar la ley, pues hemos aprovechado para meter 2 puntos que para nosotras son importantes. Una es el tema de la diferenciación de aforos, que esto es más enfocado igual a pubs que a discotecas, pero como hay diferentes licencias, que no sea el mismo aforo cuando hay un concierto que cuando hay un bar de copas, ¿sabes? Ajá. Porque en los conciertos se entiende que entra más gente, la gente Ya. está de pie, no está sentada. Ya. Y también se está aprovechando para intentar cambiar el tema de... Pero ¿cómo responden ellos? ¿Tenéis una expectativa de saber algo al respecto? Sí, eso es una negociación constante. Es que la negociación con las administraciones igual te tiras una semana entera mandando WhatsApps. ¿Sabes? Tratar con la administración es muy lento. Ya, o sea que de momento no hay esperanzas o expectativas de una solución cercana. El rescate esperamos que sí. Bueno. Yo creo que son conscientes. Yo creo hace 2 semanas fue el Trobam, que es la Feria de la Industria Musical Hombre, Valenciana. para que por lo menos no perdáis los locales y las licencias y que no nos encontremos que cuando vayamos a la Plaza Honduras, la Sala Peligro se haya convertido en un bingo o se haya convertido en una casa de apuestas. Eso esperemos desde luego que no suceda. Claro. Pero bueno, hace 2 semanas fue el Trobam, que es la Feria de la Industria Musical Valenciana, y tuvimos una reunión toda la peña de la asociación con Marga, que es la directora de música del Instituto Valenciano de la Cultura. Estuvo muy bien porque estuvo aclarándonos muchas dudas y a ver, es todo muy complicado, pero yo qué sé, yo a nivel personal tengo fe de que algo sucederá, pero que hay que pelearla, no te puedes dejar, no te puedes encandilar y no puedes tampoco confiar en los políticos. Tienes que estar peleando constantemente y en eso estamos desde todos los ámbitos. El ocio nocturno haciendo su acampada, desde Mute, que alerta roja, Eso es. que hay una acción el lunes, que no se nos olvide para ir a reclamar una ayuda para técnicos y para todo el personal. Ya, lo Y importante desde la siempre. asociación intentando buscar también el rescate, así que intentamos por un lado estar juntos, pero también cada uno desde su banda pues intentamos pelear desde nuestro Oye, pues propio Ana, ámbito. nuestro tiempo, porque tenemos un tiempo limitado, Sí, sí. se nos ha acabado en este espacio de entrevistas, pero
desearos, porque dependemos de vosotros, todos los que somos amantes de la música en general, de la pervivencia de la música en vivo y de la posibilidad de autocelebración que siempre supone estar en un espectáculo de música en directo. Así que muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer por habernos estar contado vuestra reivindicación. En Radio de Barrio. Ahí estamos, en Rusafa Radio. Rusafa Radio, que las radios de barrio son lo mejor que hay. Claro, desde el barrio guay de Rusafa para el mundo, como decimos siempre. Aquí, Ana Peligro. Tírame el siguiente tema, Pablo. Tírame el siguiente tema y gracias de nuevo por venir. Igualmente. Suerte. Hey, Doctor Macandal. Hey, trayéndote unas líneas, pintándote imágenes, metáforas. ¿Cómo? Deja que te dibuje este paisaje. Mis dados bailando, mi afro subiendo, los ancestros viendo la semilla creciendo. Juego con los pads como si fuera Nintendo. De sus comentarios yo no dependo. Guías dirigiendo, señales encuentro. Pedir descuento no es ningún talento. Quita, esto es un movimiento. Frecuencias, ondas hacen mover tu cuello. Yo pillo todo lo bueno de cada uno, lo sumo, lo exprimo, mira mi zumo. En la pista haciendo el moonwalk, barras desenfundo. Al suelo todo el mundo, yo no pregunto. Si no, bien lejos, cada uno a lo suyo. Así está el asunto, conexión y punto. Unos trabajan la forma, otros lo profundo. Lo profundo. Lo profundo. Aquí abajo, en el underground, donde todo está oscuro. Bueno, pues esto que estabais escuchando ya comenzamos a escucharlo la semana pasada. Está en el enorme nuevo álbum de gran impacto en la escena de hip hop nacional y de hecho en la escena, por supuesto, de hip hop local. Llevamos dándole mucha caña porque, bueno, pues hoy hemos venido con los 4 fantásticos de aquí de Valencia en la escena del hip hop. Es el álbum de Sammy Supreme con el Dr. Macandal, o sea, con Kenny Ken. Es una de las canciones contenidas en el álbum de Sammy Supreme. El segundo se llama BARS, Black Assertive Royal Son. Incluye tracks con Kumar, Sublevado Beat, con Johnny Dog, que escuchábamos la semana pasada. Este con el Dr. Macandal, con Brigitte Maga, con Gallego y su primo, el primo de Sammy Supreme, que escuchábamos la semana pasada, tiene precisamente canción nueva o álbum nuevo. Hemos empezado el programa de hoy escuchando una de sus colaboraciones que se nos ha cortado de golpe con Tommy Roots, pero eso está en el nuevo álbum de Polo Produce. El álbum se llama Historias de Esquina, volumen 2, es el nuevo álbum de Johnny Dog, aquí con este lujo de colaboración con el payo Soul Rebel, Light My Fire. Enciende mi fuego como si fuera un beat. You hot as hell, baby, you got me tripping. Smoking and sipping, girl, I just wanna hit it. She got me pussy whipped, yeah, I gotta admit it. Estoy afuera haciendo moves, gotta keep it thorough. Pero cuando tú me llamas, yo lo dejo todo. Quiero llevarte popping tags en la mía de oro. Let's just blow another bag, baby, tú y yo solos. Light my fire, you my desire. I'm just trying to llenarte el armario. Todo designer, R&B vibes, escuchando Maya. Got you hitting high notes, baby, like Mariah. Gastando Nairas, out of Lagos. Extravagante, but we never outrageous, Having sex in a condominio, yeah. Later I'll be cracking jokes like Arsenio. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Trying to see the night on fire. Trying to see the night on fire. What will I be without my baby? Solo pensarlo got me crazy. Every thug needs a lady. Every thug needs a lady. Baby, put it on me. On some Ja Rule and Vita shit. Pussy tastes good, but your love is so bittersweet. Pa' esta peli, mami, tengo que escribir el script. But me and you,
girl, this the realest shit I ever wrote. Y en esta vida you never know, quizá tenga futuro esto, quizás no. Disfruta el ride y el momento mientras dure, bumping kills and I'm feeling on your booty, mom. Light my fire, you my desire. I'm just trying to get you higher. Yo, she a rider. Discúlpame, baby, es el Henny hablando. I'm just talking shit, let's do it. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Trying to see the night on fire. Trying to see the night on fire. Oh yes, please, please, la mejor música en la tarde del viernes aquí desde Rusafa Marcha, cuando nos callamos y dejamos de hablar tras la entrevista y tras esa joya contenido en el álbum La Vuelta a Historias de Esquina, volumen 2. Pues lo produce con Johnny Dog, que incluía esa joyita llamada Light My Fire con el payo Soul Rebel. Y ahora escuchando el álbum del mes, un álbum delicioso para la alcoba. Yo creo que lo ha hecho con toda la intención. El multivendedor whisky del nigeriano con El Amai en este numerito precioso llamado Piece of Me, intimista, sensual. El álbum se llama Amazing Lagos y ha sido nuestro álbum del mes aquí en Rusafa Marcha. El cuarto álbum de la carrera de Wizkid. Chano del 2004. A ver. Vaya camiseta que lleva. Vaya camiseta que lleva Fat 51 Chino. Sí, bueno, no te quiero decir nada. ¿Te saco el babero o no te saco el babero? No, pero lo llevas puesto ya, ¿no? Eso es un oldies, ¿eh? Vaya camiseta que se lleva. No sé si nos escucha. A ver si va a pasar lo de la semana pasada, que luego hablaba y no se lo oía. A ver, habla un poco, Fat 51. Hablo. Como un cañón. ¿Qué pasa? ¿Qué como pasa, un loco? cañón. ¿Qué es esa camiseta de Chino Chano que te me llevas? Pero tú sabes bueno, las compulsiones que le han entrado al chino cuando le ha visto la camiseta esa. Eso es un incunable del 2004, si no me equivoco, ¿no? Sí, más o menos, por ahí estará, ¿no? Sí, 16 años ya, a lo tonto. Madre mía, es que tú eres un experto en camisetas. Bueno, en discos de determinados estilos también y en series principalmente, ¿no? Que por eso está aquí todos los meses con nosotros en nuestro mundo serie, en la sección Serie Negra. Y hoy nos vas a hablar de Luther, ¿no? Fact 51. Vamos a hablar de Luther, sí señor. Bueno, de esa serie que es una serie de culto, mítica, que tiene un fandom tremendo en el Reino Unido y que han ido prolongándola poco a poco a través de los años, vamos, por petición popular, simplemente. Sí, ¿no? Porque... También vamos a hablar del tipo que la crea, que es Neil Cross, que es un personaje muy interesante. Oye, para las ladies, ¿no vas a hablar de Idris Elba, elegido en el año 2019, en la última temporada, por cierto, de la serie Luther, el hombre más sexy del mundo? ¿De Idris Elba no vas a hablar? De Idris Elba podríamos hablar. Lo que pasa es que con Idris Elba tengo un rollo de amor-odio,
que no me lo puedo quitar de encima. Porque claro, la primera vez que yo lo veo es en la mítica de Wire. Y después lo pierdo así un poco de vista hasta que me encuentro otra vez en Luther y digo, wow, el Luther en The Wire estaba impresionante. El Luther es el papel de su vida. Después ha estado haciendo truños en el cine de proporciones bíblicas. Hombre, alguna cosa ha hecho que está bien, pero bueno, en líneas generales. Y después ha intentado hacerse alguna seriecita él mismo, alguna que ha tenido gracia, otra que no ha funcionado tan bien, pero bueno, no vamos a hablar solamente de Idris Elba porque si no... No, hablamos de que esta serie, Luther, es, como bien has dicho, una serie de culto y una serie, probablemente una de las series más míticas de la década que está terminando, porque empezó en 2010 y ha terminado en 2019 la quinta temporada, ¿no? O sea, que ha sido un poco guadiana, no ha habido una continuidad. Cuéntanos cuál ha sido la evolución de la serie, un poco de qué va, y háblanos de Neil Cross, que yo sé que es el director de la serie, el creador de la serie, y que es tu debilidad, va. A ver, empieza en el 2010. Ha sido siempre una serie que en el Reino Unido se ha puesto, es BBC, se ha puesto casi siempre en el paso de un año a otro. Entonces, la primera temporada empieza en diciembre del 2010 y acaba en enero del 2011. 6 episodios, lo típico de serie inglesa, de 1 hora. Después, la segunda temporada ya fue en enero del 2012. La tercera y la segunda y la tercera tienen solamente 4 episodios y la tercera es ya del 2013, entre el 2013 y el 2014. En diciembre de 2015 llegan 2 episodios más como cuarta temporada y la quinta y última, que ha sido a través de 4 episodios, esa ha sido en enero de 2019. ¿Y qué hace tan singular? ¿Qué la hace tan singular? Guadiana, sí que es cierto, pero yo creo que esto ha sido más por los compromisos que hayan tenido tanto Idris Elba como el resto de gente, más que por petición popular, porque vamos, la gente quería más Luther. De hecho, desde hace ya algunos años se viene cociendo el rumor bastante asentado de que va a haber una película. Ajá. ¿Y qué hace tan especial para la gente que no la ha visto esta serie, como para que tenga esa mitomanía tan grande? John Luther es un policía que vive en Londres, pero es un policía que tiene una vida tremendamente complicada. A ello se añade quizás una de las mejores partners que haya habido en cualquier serie de este tipo, que es una genial actriz llamada Ruth Wilson, que hace el papel de Alice. Os cuento cómo empieza el primer episodio de la primera temporada. Espera un segundo. Escuchemos primero algo de la banda sonora, que incluye, por ejemplo, temazos como este de la banda de Nick Cave, Grinderman, este Palace of Montezuma. Déjanos que escuchemos un poco de música y ahora nos lo cuentas. You're the princess of Hindu birth, a woman of flesh, a child of the earth. I give to you the hanging gardens of Babylon, Miles Davis, the black unicorn. I give to you the palaces of Montezuma, the gardens of Akbar's tomb. I give to you. Vale, pues ya hemos escuchado un poquito de music, de lo que se escuchaba antes. Estábamos escuchando también, el Paradise Circus, ¿no? Que es una de las, no sé si de las sintonías del programa, o de la serie, pero en cualquier caso que también forma parte, igual que esto, de Nick Cave en la banda sonora, ¿no? De Luther, ¿no? Sí, el Paradise Circus son los títulos de entrada. De la banda sonora está muy bien y aparte la música incidental también. Ajá. Bueno, os comento. Cuéntanos de la serie. El personaje de Alice es fundamental en la serie. ¿Y de qué manera entra? En el primer episodio, nada más empezar, Luther va a investigar un doble asesinato de una pareja de una edad avanzada, mayor, 60, 60 y tantos. Y Alice es la hija de ellos. Siempre se tiene la sospecha de que ella ha sido quien se ha cargado a los padres, pero no lo pueden demostrar. Entonces, ese rollo
que tiene, esa química que aparece entre esa pareja, viene dada porque Luther sabe, se huele, le da en las tripas que ella ha sido quien lo ha hecho, pero no lo puede demostrar. Y esa relación se va extendiendo a través de las 3 primeras temporadas. Después el personaje desaparece y vuelve a aparecer en la última, en la 5ª temporada. Pero es tremendo. Aparte, todo el tema de lo que hace atractivo Luther son las relaciones de John Luther con la gente que le rodea, con su exmujer, con sus compañeros de trabajo, con su jefa. Pero es una serie policíaca realmente, ¿no? Todo lo que policíaca psicológica. Es una serie policíaca, pero va más allá de la típica serie policíaca. Ajá. Tiene mucho de thriller psicológico, va más allá, es la gracia de la serie, no es una típica serie de policías al uso y punto. Hay una serie también británica, no sé si diría del mismo estilo, más reciente, que se llama Marcela, ¿no? Que es también una serie muy destroyer desde ese punto de vista de combinar policías desquiciados que viven un poco en una especie de realidad paralela a la realidad oficial. Bueno, en definitiva que eso es un género muy bien trabajado, ¿no? En el mundo de las series en el Reino Unido, ¿no? Tú que te sabes bastante de ese mundillo, ¿no? A ver, siempre partimos de la base que no estamos hablando de series americanas que casi todas tienen un happy ending, ¿no? Esto no tiene nada que ver, Aparte, Neil Cross es novelista, escribe libros, ha escrito novelas y tiene una manera de engarzar los argumentos de sus creaciones que para mí es única. Vamos, de hecho, por ejemplo, ahora acabo de terminar de ver la última que ha hecho, que se llama The Sister, 4 episodios, también muy recomendable. Y hombre, con decirte que el tema fundamental de esta es un tipo que está involucrado en la muerte de una chica y se casa con su hermana. Entonces ya con esto ya lo digo todo. Ya se puede ver el nivel de complejidad que le gusta trabajar a Neil Cross, que le gusta tejer para hacer los productos que crea muy atractivos. Tiene una carrera larga. Eso te iba a pedir que nos hablara de Neil Cross. Él es nativo de Bristol, nace en el 69 y él empieza en realidad escribiendo novelas. La primera que escribe creo que se llama Mr. In Between y después entra en el mundo de la televisión. La primera serie que crea se llama The Fixer, que está muy bien, que tiene a un tremendo Peter Mullan como un carácter casi principal. Después está en una que también es mítica, que se llama Spooks. Hizo un par de películas que así un poco casi rozando el tema de voy a probar en Hollywood a ver qué tal. Ha hecho Doctor Who, algunos episodios. Doctor Who, sí, claro. Algunos episodios, Ya, bueno, tan larga como ellos. Sería difícil que lo hiciera todo, sí. ¿Y qué más cosas? No. Después también otra incursión en una serie americana que hizo, que protagonizaba John Malkovich, que se llamaba Crossbones, que era bastante flojita. Cuando ha tratado de salirse de lo suyo, no ha funcionado muy bien. Pero después, por ejemplo, en el 2018 hay una serie que no ha sido muy nombrada, que se llama Hard Sun, que a mí me gustó mucho. Era una especie de no ciencia ficción, pero digamos en un futuro cercano, y era también una historia de policías. Y ahora, después hizo la última temporada de Luther, esos 4 capítulos, y ahora ha estrenado The Sister. The Sister se ha estrenado hace un mes o un mes. Todo eso es cosecha, y todo eso es cosecha BBC, ¿no? Bueno, es cosecha británica, ¿no? The Sister creo que es ITV, si no me equivoco. Creo que sí, pero Hard Sun, por ejemplo, también es BBC. Sí, ha trabajado bastante con la BBC. Lo digo porque el personal que quiera ver estas series, pues no sé si Luther está con derechos en alguna de las grandes plataformas, pero
Si no... No lo sé, yo creo que deberá estar en alguna. Me parece que alguien me dijo que estaba en alguna. No sé si la que se llama esa Netflix o la Chochebeo. O la Chochebeo o alguna de esas, ¿no? Oye, el personal que se quiera mover, que se mueva. Oye, te iba a preguntar para terminar ya, porque acaban de dar las señales horarias, que Nina Simone también suena en la banda sonora. Háblanos de la banda sonora de esta serie, porque me da la sensación que por los muestreos que hemos ido poniendo, Nick Cave, Massive Attack, ahora Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood, debe ser una banda sonora de campanillas, ¿no? Esta serie es seda desde el principio hasta el fin. Te lo juro por la bandejita de plata de Maradona, fíjate. Ay, bueno. Pues oye, ¿quieres añadir algo más antes de que te despidamos? Te iba a decir con viento fresco, no en el sentido agresivo de la expresión, sino por la que está cayendo, ¿no? En los chuzos de punta que caen, al menos en Valencia, imagino cuando tú estás también. ¿Algo más que quieras añadir sobre la serie Luther hasta el mes que viene? Yo la recomiendo vivamente, ¿eh? Yo la recomiendo vivamente. Es un, como dicen los ingleses, a must. Es algo que no se debe dejar pasar. Es tremenda y bueno, a mí me ha marcado. Para mí es una de mis series favoritas, siempre. Sí, hombre, es una serie de las que igual que se habla de The Wire como la serie emblemática y de 2000 al 2010, ¿no? Pues en esta década hay probablemente 2 o 3 series, una de ellas sería True Detectives, aunque solo con una temporada, que hay que ver lo que logró con una sola temporada, y otra probablemente, aunque mucho más minusvalorada, por lo menos para el público español, que no tiene acceso fácil, sería Luther, que está más basada por el tirón que recientemente tiene Idris Elba, que por el valor en sí mismo que la serie tenía, al menos desde la perspectiva del público español, me estoy refiriendo, no en el público anglosajón, que ya nos has contado que ha sido desde el principio un fenómeno, ¿no? Sí, claro, evidentemente, pero bueno, para eso estamos aquí. Claro. Para hablar de las series que ya conoce todo el mundo, para eso hay 350.000 sitios, por lo menos tratemos de hacer llegar a la audiencia cosas que no están siempre tan machacadas por todos los lados. Muy bien, pues va a ser hasta el mes que viene, que no sé cuándo vamos a apañárnosla para que repita, porque seguramente a final de mes pues haremos vacaciones navideñas, aunque no podamos salir a ninguna parte, pero bueno, si no encajamos en lo que queda de año, pues en enero cuando volvamos, así que estarás el primero de la lista y te cambiará el orden, en vez de aparecer al final de mes, aparecerás al principio, pero bueno, eso lo iremos viendo, ¿vale? Perfecto. Fact 51. Bueno, venga, pues saluditos, besitos, chao. Un abrazo chao. para todos, chao. Pues danos voces, porque nuestro tiempo de hoy se ha terminado, ¿no? Al final lo hemos cuadrado todo, José, menos un tema de Tommy Roots que no hemos podido poner porque no sé por qué no quiere sonar, estás saltado 3 veces. A ver si me dan. Sí, tienes voz ya. Pues nada, que ya tenemos excusa para traernos al Tommy, ¿no? Llamarle, oye Tommy, nano, vente. Bueno, ese no hace falta que le digas, toma un micro y suéltate unas barras, porque vamos, te hace el programa solo. Mira, yo lo voy a dejar caer. Este domingo os lo podéis ver en El Viento, porque me han dicho que va a estar cantando a la hora de comer. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas tú. Aforo limitado, 20 personas. Tú nada tienes que ver en ello, o sea que lo que espero es que allá para ir al Cabañal no haya que ir también en lancha, en canoa, en quién sabe qué, en kayak. Iremos, porque como ya nos ha dicho bien Ana, la cultura es segura, el ocio es seguro y los restaurantes son seguros. Bueno, pues nos estamos despidiendo con esto. Afrosideral, nuestro buen brother cubano, Kumar Sublevado Beat, que no me acabo de atascar en el final del programa, que acaba de hacer esta colaboración en el álbum de Juan Soul, se llama Guajira Africana, y con este ritmito bueno, ya tú sabes, nos vamos para allá.
Nos vamos para el próximo viernes aquí a las 8 de la tarde. Incluso igual empezamos antes, ¿no? Me deja de hacer el idiota haciendo fraseos a lo cubano que no sé hacer. Así que eso, ahora sí, en serio, emplazaros. Yo creo que igual hacemos algo la semana que viene, ¿o no? Antes de las 8. No lo sé, porque acuérdate lo que te he dicho. Bueno, pues igual, en todo caso, Rusafa marcha a las 8 de la tarde, el magazine cultural de fin de semana, aquí en Rusafa Radio, el Barry White de Rusafa para el Mundo. Hasta la semana que viene, señor Pablo Gil. Pablo, mil gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao, adiós.